Comenzamos a grabar la porción de la Torá, la paracha número 39, se titula Hukat, o regulación. Antes de comenzar, vamos a recitar la bendición. Bendito eres tú, oh Creador, Rey del universo, Creador de los cielos y la tierra, que das entendimiento y sabiduría para guardar tu ley y entenderla de todo corazón. Bendito eres tú, oh Adonai, Dador de la vida, la cual tu justicia es justicia eterna y tu Torá la misma verdad. Baruch Hashem Adonai Lolam, bendito sea el nombre de nuestro Señor por siempre. Amén, bi amén. Amén, bi amén. Amén, bi amén. Comenzamos con la sinopsis de esta: contacto de un cadáver, purificación a través de la vaca colorada o roja, padecimiento de Miriam, escasez de agua, Moshe extrae agua de la roca, Edom no permite a Israel atravesar su territorio, padecimiento de Aarón, guerra contra Amalek, continúa la marcha hacia la tierra prometida y enfrentamiento con Sihón. Bien, aquí vemos varios puntos importantes, ¿verdad? Yo creo que uno de los puntos clave es por qué ellos no pasaron a la tierra prometida. Yo creo que el Creador es grande en misericordia y nos da infinitas oportunidades, pero llega un momento que, ¿verdad?, por nuestro corazón tal vez pasen otro sinnúmero de cosas. Emilio, si me puedes ayudar dándole mute. Un momento. Ok, gracias. Bien, el tema de esta porción que voy a traer comenzando y que ha generado mucha controversia y el por qué es por lo de la vaca roja. Se debe entender que no se puede seguir esta sin la presencia de un sacerdote, pero aunque se encuentre un sacerdote, ¿se puede hacer? Pues mira, no. ¿Verdad? Según lo que relata la Torá, porque esta debe estar la presencia del tabernáculo. Si no están estos elementos para tal consagración, no se puede realizar estas purificaciones. Comenzaré hablando, ¿verdad?, sobre la muerte de un cadáver. La mayoría de las personas, por no decir todas, estamos impuras por este lado, porque yo creo que aquí todo el mundo en algún momento de su vida ha tocado un cadáver. No están las aguas de las purificaciones. Estas aguas se tenían que realizar bajo una preparación única, y una vez hecho, el pueblo se la llevaba. Es decir, una vez se preparaba, pues se cogía ceniza y se las llevaban para tenerla en su casa, para por si alguien tocaba un cadáver, pues se pudiera pues purificar. Y yo creo que no era la necesidad de tener que viajar a donde estaba a lo mejor el templo y buscarnos, sino que se cogían ceniza y el pueblo es que se encargaba. ¿Cómo así? Bueno, se comenzaba con la búsqueda de esta vaca totalmente roja, esta es comenzando, y sin defecto, la cual no se le haya puesto yugo. Una vez localizada, esta se llevaba al sacerdote, y el sacerdote no la podía matar, sino que alguien del pueblo ritualmente puro es que tenía que matarla. Una vez degollada, el sacerdote cogía sangre con el dedo índice y salpicaba en dirección a la tienda del encuentro. Una vez eso, se quemaba en la presencia del sacerdote, luego de que se agregue, ¿verdad?, los elementos al fuego, que se tenía que tirar, que si madera, que si algún tipo de no sé si algún tipo de especia o de algo que se tiraba. Luego de eso, el sacerdote tenía que salir y lavarse con agua y lavar sus vestimentas para quedar ritualmente puro. Y quiero hacer un stop aquí y quiero hacer un paréntesis. Los kohanim, los sacerdotes, también se impurificaban. O sea, no porque eran sacerdotes significa que no iban a estar impuros en algún momento. Así que el detalle de todo esto es seguir bien la Torah para no contaminar otras cosas. Fíjense bien que dicen que el sacerdote se tenía que, luego de eso, darse un baño y lavar sus vestimentas para poder estar puro y luego entrar a lo que es la tienda de reunión. El Creador nos otorga los antídotos para estar puro delante de Él. Y aunque constantemente pudiéramos estar ritualmente impuros, el método de la purificación está al otro lado. Así que está aquí, al otro lado. Así que la Torá no solo te da el antídoto, sino que es una instrucción que te mantiene con vida. Aunque hayan cosas que no se pueden hacer hoy en día, debemos de tener esto presente de toda buena acción que se apegue a las instrucciones. Entiendo que es lo más acorde de seguirlo estando en el exilio, porque muchas de estas normas son leyes morales, de ética, de salud, bienestar, obediencia y de vida. Así que
hay que aplicar todos los sentidos para poner por obra lo que el Creador demanda de nosotros. Ahora continuamos. Una vez que se queme todo esto, debe de venir un israelita ritualmente puro y sacar la ceniza fuera del campamento a un lugar puro. Una vez sacado la ceniza, deberá de lavarse con agua, seguir el mismo protocolo, y su vestimenta y quedar impuro hasta el anochecer. Estas cenizas se diluirán en agua para salpicar a todo aquel que haya tenido contacto con un muerto. Así que la comunidad debe de tener acceso a ellas y poder recoger cenizas y llevarlas a casa para utilizarse como medio de purificación si ha tenido contacto con algún muerto. De hecho, se salpica el tercer día y el séptimo día se debe de utilizar el mismo proceder. Son estos 2 días los que usted debe de utilizar en esta preparación para quedar ritualmente puro. Adicional a esto, es una instrucción que se debe de hacer perpetua. Es algo que remarca, ¿verdad?, la instrucción, que algo que se debe hacer, que es eterno. Esa es la instrucción por tocar un cadáver. Y es importante que hasta el proselito deba de utilizar este antídoto, ya que estando en la tierra, viviendo con el pueblo, puede contaminar también por medio de contacto físico. Así que si una persona está muerta, si una persona murió, y esta otra persona lo toca, esa persona está cargando una impureza, y esa persona que tocó a ese muerto puede contaminar a la otra. Yo creo que esta parte es bueno entenderla, porque ahora mismo todos andamos con esta inmundicia, y hasta que no seamos salpicados con esta agua no estaremos ritualmente puros. Así que estas son acciones, ¿verdad?, y antídotos que hasta ahora mismo no se pueden hacer. Seguimos con la ronda con Eric. Adelante, Eric. Sí, Shalom, gracias. Claro, la paracha pasada yo me confundí, avancé y pasé por este capítulo también. Fue un error que cometí, sí. Pero bueno, esta es la paracha que corresponde del 19 hasta del 19.1 al 22.1, ¿cierto? Entonces acá quería seguir comentando un poco acerca de este decreto, acerca de esta norma, digamos, que cuando uno toca un cadáver de un animal, solamente hay que lavarse con agua y uno queda puro al atardecer. Pero distinto el caso cuando uno toca un cadáver humano, tal como decía, en el capítulo 19, versículo 16, perdón, cuando uno toca, dice, muerto a espada, algún cadáver, un hueso humano incluso, o un sepulcro, quedará 7 días impuro. Entonces, ahora si la persona no se purifica, queda impuro permanentemente, tal como lo habíamos comentado. Entonces, para purificarse, ¿cierto? Versículo 19, el limpio rociará sobre el impuro al tercer día y al séptimo día. Y cuando lo haya purificado al séptimo día, lavará su propio vestido, se lavará a sí mismo y quedará limpio a la tarde. Entonces, la persona que quiera purificarse de esto, ¿cierto?, necesita las aguas de purificación, que el procedimiento para fabricarlo está aquí mismo en el capítulo 19, pero esto es labor de los sacerdotes, obviamente. Y tiene que ser rociado con las aguas de purificación en el tercer día y en el séptimo día, como dice versículo 19. Y al atardecer de ese séptimo día queda puro. Y ahí podía llevar ofrendas al templo, y se mantenía puro en todo sentido, ritualmente puro, porque el que estaba ritualmente impuro y contaminaba el santuario era cortado de Israel. Hay muchas son las razones por las cuales alguien puede ser un cortado. Bueno, otro comentario adicional, nosotros usamos, generalmente cuando nombramos un libro de la escritura, del Tanaj, a veces mencionamos los 2 nombres, en este caso Bamidbar, números, o Devarim, Deuteronomio, ¿ya? Pero eso lo hacemos más que nada porque el público que nos escucha, si nosotros le hablamos de Mishlei, de Tehilim, probablemente no van a entender de qué estamos hablando. Entonces uno tiene que también ubicarse a cuál es el público al que nos estamos dirigiendo. Y nosotros queremos colaborar a que personas, ¿cierto?, que están involucrados en el cristianismo se salgan de ahí y sigan la Torá. Esa es una de las razones por las cuales hacemos esto, para atraer personas a la Torá. Pero nosotros estamos trayendo a personas que actualmente usan Biblias que han sido traducidas por cristianos. Entonces, por eso es que nosotros mencionamos generalmente el libro de Números, libro de Levítico, y no mencionamos mucho el nombre hebreo que tiene. Es por esa razón, es por el público al que nos estamos dirigiendo. Dice acá entonces en el capítulo 19, versículo 6, quería comentar esto también, que habla de que el sacerdote toma un palo de cedro
hisopo y escarlata. Escarlata es una tinta de color rojo. El hisopo, según los estudios que he visto del caraísmo, del curso, hablan de que el hisopo era un tipo de orégano, una varita de orégano, que era orégano que hoy en día se le llama sirio, orégano sirio, ¿ya? Que era son unos especias que crecen allá en el Medio Oriente. Entonces esto lo hacía el sacerdote, lo mezclaba, lo quemaba, y eso después se ponía en agua, en un frasco que tenía aguas corrientes o aguas vivas, como se le llama, Hajim Majin, que es aguas vivas. Entonces estas tenían que ser aguas que estén en movimiento, no aguas estancas. A eso se refieren las aguas vivas. Y al hacer esa mezcla, le podían rociar a los impuros y quedaban limpios de esa impureza. Y esto es un misterio, porque el Eterno pide que se haga todo este procedimiento para purificar a una persona que tocaba un cadáver humano, un hueso o un sepulcro. Otra cosa que quizás se puede hacer es evitar un poco ir a tocar sepulcros, porque yo he visto hermanos de las comunidades que siguen el Talmud, y yo he visto que a veces van a los sepulcros de los grandes rabinos y tocan los sepulcros con sus manos y lloran ahí y hacen plegarias, pero la Escritura dice que cuando uno toca un sepulcro queda contaminado, entonces hay que tratar de evitar esto. Obviamente es inevitable, si se muere un pariente uno tiene que vestir al pariente, tiene que cargar el sepulcro, ¿cierto? El ataúd para llevarlo a la sepultura. En el caso de un pariente nosotros podemos contaminarnos, evidentemente eso se puede, pero hay que tratar de evitar ir a los sepulcros a hacer como una procesión, como hacen algunos hermanos de otras corrientes de judaísmo. Eso quería comentar, gracias. Gracias, Eddie, por el aporte, y con lo que has mencionado anteriormente de que sí, estamos dirigiendo a un público que muchas veces lo que tienen a la mano son escrituras que están, pues, obviamente contaminadas y eso, y se trata de llegar a una audiencia, pues, para que nos puedan entender. También se menciona el libro, pues, como debe ser, en el término hebreo, así que es bien importante que se haya aclarado eso, porque yo creo que con esto claro, la gente puede entender un poquito más. Así que mucha gente, personas grandes, personas del pasado, maestros, caraítas, también han ayudado a muchas personas a salir de estos caminos errados, de estos caminos de idolatría, y yo creo que es una buena enseñanza en cómo esta herramienta de poderlos sacar de donde están. Así que gracias por el aporte. Seguimos con la ronda con Ilian. Adelante, Ilian. Gracias. Es curioso lo que menciona Eric, de que obviamente no sabemos la razón de por qué el Creador nos mandó a hacer, ¿verdad? Mandó al pueblo a hacer este ritual para las impurezas, pero yo creo que aquí lo que remarca es, aunque no sepamos la razón principal de por qué hay que hacer todo este proceso, lo importante es la obediencia, o sea, hacerlo. Y yo creo que ahí es como que, yo creo que eso es lo que el Creador le interesa más que nosotros hagamos. Y es también bien interesante que este proceso es algo que, si ven el proceso, es algo que es una impurificación que se pasa de una persona a otra. Una persona limpia se impurifica para hacer esto, se la pasa a otra persona limpia, esa persona que se impurificó tiene que volver a pasar el proceso de purificación, el que pasa por segunda vez se impurifica, lo pasa al pueblo, ese otro tiene que purificarse, entonces como que delegando esa responsabilidad para llegar hasta donde el pueblo y lograr, ¿verdad?, que entonces se pueda todos purificar por medio del agua de purificación. Y es bien interesante, ¿verdad?, ver ese proceso de cada puesto tenía una responsabilidad. Otra cosa que quería mencionar, ya lo mencionaron, pero pues quería recalcar que en Israel hoy en día se conoce que ya hay vacas rojas. Lo que no se puede hacer es lo de las cenizas del agua para purificación, porque no hay primero que no hay un sacerdote que lo haga,
y segundo, no hay templo. Eso es algo bien importante. Otra cosa, ¿verdad?, que pues lamentablemente hoy en día todos nos mantenemos con una impureza ritual, pero como mencionó el hermano Eric, es importante tratar de, aunque pueda pasar, como quiera hacer nuestro esfuerzo por evitar estar en sitios donde conozcamos, tengamos conciencia de que podemos impurificarnos. Otra cosa que quería, ¿verdad?, mencionar ya en el capítulo, pasar al capítulo 20, cuando se menciona que muere, ¿verdad?, en el primer mes, cuando ellos llegan a Kadesh, muere Miriam, la hermana de Aarón y Moshe. También en esta parasha se menciona la muerte de Aarón. Vemos que, ¿verdad?, en esta parasha se mencionan dos fallecimientos de personas importantes, como lo era Miriam y como lo era Aarón. Otra cosa que se menciona aquí en el capítulo 20 es, de nuevo vemos la murmuración del pueblo, se ve esta repetición de la conducta del pueblo contra el Creador, murmurando contra el Creador, murmurando contra Moshe, la queja. Vemos que definitivamente el pueblo no estaba preparado para entrar a la tierra. Era un pueblo que tenía un corazón esclavizado, una mente y un corazón esclavizado, y era por eso que veíamos este desánimo, esta queja, esta incredulidad. Entonces yo creo que es una de las razones del por qué el Creador, ¿verdad?, en su infinita justicia, decidió que esa generación no entrara a la tierra, porque era una generación que de verdad no iba a aprovechar ni a ver la bendición de, ¿verdad?, que el Creador le estaba otorgando, y por eso es que entonces el Creador no los permite entrar. Lo menciono porque es en el desierto, con todas las bendiciones que ellos están viendo, el Creador los está cuidando, les provee comida, les provee agua, y se quejaban, no eran agradecidos con todas las cosas que estaban viviendo, y me imagino que el Creador dice, no, espérate, estas personas no merecen entrar a la tierra, porque es que es ahora y no están viendo las bendiciones que le estoy dando, menos lo van a hacer en la tierra. Y yo creo que fue justo que el Creador no los haya dejado entrar, porque eran personas que no estaban preparadas para vivir en libertad. Nada, y podemos seguir con la ronda. Gracias, Ilen, por el aporte. Seguimos con Minerva. Adelante, Minerva. Sí, veo bastante en esta parashá Jucat el tema del agua. Se repite casi en los 3 eventos de la vaca roja, la muerte de Miriam, cuando él golpea la piedra. Entonces lo que me trae a la mente es que aquí hay una importancia del agua, y se repite en varias partes de esta parashá. Entonces, comenzando con la vaca roja, realmente la vaca roja, las cenizas purificaban, y era con el agua de la purificación. Y obviamente el ritual que hacían los sacerdotes, de manera que como no tenemos templo en sacerdote, lo que nos queda el agua, pero esta agua sí tenía una especificación que era un agua específica que se llamaba el agua de la purificación. Hoy en día lo que hace el pueblo de Israel, como no tenemos agua de purificación, pues más o menos se hace un ritual, lo que se llama un mikveh, se sumergen en un agua que esté corriendo, se hace ciertas oraciones y se considera como un baño de purificación, un mikveh es como le llamamos. Esto es una cosa. Entonces el agua, la palabra hebreo para agua es mayim, que es una palabra plural, cuando termina en im es un plural femenino. Entonces, tiene características femeninas en cuanto toda la Torah, de acuerdo al vocabulario hebreo, es masculino o es femenino. Cuando hablamos de objetos, hablamos de verbos y nombres. Entonces, quiere decir que las aguas femeninas son aguas receptoras. Por lo tanto, las cenizas tenían que caer, las cenizas tenían que tener esa vasija que es el agua. Entonces, con el agua era que se hacía la purificación.
no era solamente la ceniza, sino que era con el agua de la purificación. Entonces, esta agua de purificación estaba restringida para esas cosas en el tabernáculo. Entonces vemos también el incidente de cuando muere Miriam, hay una falta de agua. Otra vez, Miriam, parte de los líderes del pueblo de Israel, del liderato, la figura femenina relacionada con el agua. Cuando muere Miriam, dice falta de agua. Entonces hay cierta metáfora, se asocia la muerte de Miriam con la falta de agua. Otra vez el pueblo comienza a quejarse. Capítulo 20, versículo 2, dice que el pueblo no tenía nada de agua, de modo que comenzaron a manifestarse contra Moshe y Aarón. Volvemos otra vez al mismo patrón. No se están quejando de Moshe ni de Aarón, sino se vuelven a quejar en sí de las cosas, las manifestaciones divinas que ellos entendían o que no percibían que las tenían. Entonces vuelven otra vez, se quejan contra de Moshe y Aarón. El pueblo contendió, dice, con Moshe, y dice otra vez, desearíamos haber muerto. Vuelven y utilizan esta palabra muerte. Desearíamos haber muerto junto con nuestros hermanos delante de Elohim, declararon. ¿Por qué nos trajeron a la congregación a este desierto? Vuelven y utilizan las mismas palabras. ¿Para qué nosotros y nuestro ganado muramos? ¿Por qué nos sacaron de Egipto y nos trajeron a este lugar terrible? Es una región donde no hay plantas, higos, uvas ni granadas. Ahora no hay ni siquiera nada de agua para el tema del agua. Entonces por eso se llama el agua de la contención. Moshe y Aarón vuelven y se alejan de la manifestación hacia la entrada de la tienda de la comunión y cayeron sobre sus rostros. Dice otra vez, cae la Shekinah, cae la gloria de Hashem y que le fue revelada. Entonces ahí viene el tema del agua de la roca. Dice que le ordena a Moshe, toma la vara, tú y Aarón, reúnan a la comunidad, hablen al peñasco en presencia de ellos y despedirá su agua. De este modo darás agua del peñasco y les permitirás beber a la comunidad y a su ganado. Así lo hizo él delante de Hashem, pero aparentemente él entra como en un cierto coraje, digo yo, y lo que hace es golpea al peñasco. Dice, Moshe levantó su mano y golpeó el peñasco 2 veces con su vara. Una enorme cantidad de agua salió a borbotones y la comunidad y sus animales pudieron beber. Vemos que al golpear este peñasco sale agua. Entonces, la pregunta que nos hacemos, ¿qué tipo de peñasco era este que salió agua? ¿Cuántas piedras nosotros hemos tirado y lo que hay es piedra, no sale agua? Entonces, la pregunta es, ¿qué tipo de peñasco fue específico al que se le ordena a Moshe a hablarle para que salga agua? Moshe lo golpea 2 veces y sale agua. Dicen que no fue solamente un chorrito de agua, dice que sale tanta y tanta agua a borbotones que todo el pueblo pudo tomar agua. Entonces vemos otra vez la provisión divina para el pueblo. El pueblo se queja contra Moshe y Aarón. Vuelve Moshe en presencia como un intercesor. Otra vez Hashem le ordena, le da agua al pueblo y entonces vemos la provisión divina. Entonces aquí hay una enseñanza también para nosotros. Muchas veces nosotros en la vida vemos cosas que como que nosotros estamos carentes de ciertas cosas, o por qué me pasa esto a mí, o por qué. Y yo entiendo que en vez de preguntarnos y en vez de quejarnos, debemos ir directamente a ponerle esa petición al Eterno, al Creador. ¿Por qué? Porque Él conoce todas las cosas, Él tiene las respuestas y creo que Él nos va a dirigir. No hay templo, no hay sacerdote, pero sí hay una dirección espiritual en cada uno de nosotros. Más o menos eso es lo que quería compartir con esta paracha. Gracias. Gracias, Minerva, por el aporte. Seguimos con la ronda con Pavel. Adelante, Pavel. Sí, shalom. Bueno, llegamos a un tema que es bastante conocido en el judaísmo, incluso también en el cristianismo. Y este acto que tuvo Moshe en un momento determinado, que a su padre celestial le dice que hablara a la roca, ¿no? Sin embargo, Moshe, ¿qué hace? La golpea 2 veces.
Y debido a esto, que este hecho, Dios le dice que él y su hermano no entrarán a la tierra prometida, que no verán la tierra prometida. Y bueno, y lo más, y lo más, ¿cómo decirlo? Es problemático a la hora de debatir. Es que en Números 20:12 se dice que tuvieron falta de fe. Entonces, la cuestión no es, disculpen, debatir el pecado de Moshe. La cuestión no es debatir el pecado de Moshe, porque muchos, me recuerdo cuando estaba en el cristianismo, incluso en el judaísmo mesiánico, mucho se debatía, cuando llegaba este tema, se debatía acerca del pecado de Moshe, que si fue que se airó, si fue que no obedeció la voz del Eterno, y en vez de hablarle a la roca, la golpeó 2 veces, que si fueron 2 veces que la golpeó y tenía que ser una, sí. Sobre este tema sobre este asunto hay muchas conjeturas. Y la cuestión no es las conjeturas. La cuestión no es llegar a un punto clave. ¿Qué pasó con Moshe? La Torá lo dice en el número 20:12, que no tuvo la suficiente fe. Pero nos preguntamos, ¿cómo es posible que Moshe no haya tenido la suficiente fe si hablaba cara a cara con Dios? Hacía milagros, las las 7 plagas en Egipto, las plagas en Egipto, y todo lo demás milagros que sucedían por medio de la petición de Moshe, de que portó realmente la Torá, el portador de la Torá. Entonces, ¿cómo es que llegamos a una conclusión de que no tenía fe? Es algo que no es de hablar a la ligera, sino realmente de hablar a la profundidad, que no tenemos tiempo ahora para eso, ¿no? Pero la cuestión es que Salomón, en un momento determinado de los Proverbios, habla de que el hombre recto cae 7 veces y 7 veces se levanta. El malvado cae una sola vez y cae. Entonces, ¿podemos decir que Moshe era un malvado porque pecó una vez? No, no pienso que sea un tema a debatir, porque era un hombre recto. Y hombre recto era delante de los ojos de toda la comunidad, incluso aunque se lamentaban por los hechos que hacía, porque en muchas ocasiones se lamentaron. Lo vemos que en esta parashá, que todavía se estaban lamentando de la falta de sed, de la falta de agua, se lamentaban de tantas cosas, del hambre, se estaban lamentando incluso del maná, que estaban cansados de comer la misma cosa. Increíble, increíble. Pero ¿podemos decir de que era falta de fe? No podemos debatir o juzgarlo, en la palabra justa. No podemos juzgarlo o no podemos acusarlo de que era un hombre falto de fe. Indudablemente no. Era un hombre vaya, era el hombre que hemos conocido, que hablaba, como dice literalmente la palabra, cara a cara con Dios, que sabemos que lo que quiere decir también, ¿no? Entonces, Moshe, cayendo en este tema de Moshe, arribamos a otro, que es el sentido de que como tú te ves, como la persona te ve. Si una persona roba una vez y es justo, no se dice que es un ladrón, se dice que es un justo que robó una vez. Si una persona roba 2 veces, no se dice que es un ladrón, se dice que es un justo que robó 2 veces. Ahora, la cuestión es cómo la persona se ve. Si un ladrón se ve como ladrón, siempre será ladrón. Si un pecador se ve como un pecador, siempre será un pecador. Sin embargo, una persona que se ve, una persona justa, que peca, porque todos nosotros pecamos. No hay uno que no peque. Moshe tuvo sus errores, Moshe se ve ahí, se ve en esta parashá, su transgresión, vaya, por decirlo de una manera u otra. Incluso si era el hombre que Dios escogió y tuvo sus fallos, imaginémonos nosotros. Pero la cuestión es no como nos ven la gente, sino como nos vemos nosotros. ¿Nos vemos como pecadores o nos vemos como hombres justos? Hombres que, en el sentido genérico de la palabra, ¿ok?
tanto hombre como en exceso de ser humano. Nos vemos como hombres justos o como pecadores. Ahora, entonces Moisés se veía como un hombre justo, pero también demostraba que era un hombre justo. A pesar de ese error, a pesar de todo, era un hombre justo. No podemos decir de que era un hombre que falto de fe. No podemos decir de que era un pecador, porque la falta de fe también es pecado. Aquel que no cree en el eterno es un problema grave. Vaya, pienso que es el mayor pecado, porque si no tiene fe, él no cumple Torah. Y si no cumple Torah, como hoy, por ejemplo, esta de la vaca bermeja o la vaca roja, es uno de los mandamientos que no tiene explicación lógica, por decirlo de una manera u otra. Casi todos los demás mandamientos de la Torah, la mayoría, o todos, excepto uno o dos, el segundo no me recuerdo, pero sé que este es uno de los que no tiene explicación lógica. Así que, ¿por qué tiene que ser una vaca roja para que la ceniza de una vaca roja para que purifique al impuro? Incluso, si vemos a ver, es de un animal muerto. Entonces no tiene una explicación lógica, simplemente se cumple. Y eso es fe, eso es emuná. Es decir, yo hago esto porque el Eterno dice que lo haga. Cumplo la misbó porque el Eterno dice que hay que cumplirla. Entonces, porque, retornando al tema, porque Moshe en un momento determinado tuvo falta de fe, como dice la Torah 20:12, número 20:12, no quiere decir que era un hombre falto de fe. La cuestión es, a lo que quiero llegar es, ¿cómo nosotros nos vemos en la actualidad? Como hombres justos que pecamos, que cometimos errores, o como pecadores. Porque la gran mayoría de las personas, lo hemos visto en el mundo cristiano generalmente, se ve, que dice que todos son pecadores. Yo una vez literalmente discutí en una congregación de una mejor manera, ¿no? Y me discutían a mí que no, porque yo decía que cada día uno se va perfeccionando, cada día uno va alejándose del pecado. Pero hay una famosa palabra que dice que todos somos pecadores, lo dice el Nuevo Testamento. Entonces me decían, no, porque todos pecamos, sí, todos pecamos, pero no quiere decir de que yo me veo como un pecador, no quiere decir de que yo soy un pecador, quiere decir que soy una persona justa, que cometo mis errores, pero aún sigo siendo justo, que me arrepiento, que pido perdón, que trato de corregir este error, si lo hice con un hermano, o si lo hice delante de Dios, no quiere decir de que aunque yo peco, no quiere decir de que yo soy un pecador en el sentido de que lo hago continuamente. Quiere decir de que una persona que está justa, que se esfuerza, que trata de cumplir mis votos, comete errores también. ¿Ok? Es lo que quería decir hasta ahora mismo. Gracias. Gracias, Pavel, por el aporte. De hecho, David era una persona perfecta delante de los ojos del Creador, y David hizo muchas cosas. Lo importante aquí es reconocer lo que uno hizo y apartarse de lo que uno hizo. Yo creo que esa es como que la clave importante, y no volverlo a hacer, que era una de las cosas que David remarcaba constantemente, y el Creador lo vio como íntegro y perfecto. Moshe golpea la roca para extraer el agua por mandato del Creador. Bien, un caso curioso sobre este suceso nos da a entender que, número uno, ya Moshe, a pesar de que trató de evitar la consumación del pueblo varias veces, estaba ya casi cansado del pueblo. Es decir, imagínense llevar en su vida 1 o 2 personas negativas por un año. O sea, mentalmente podemos hacer ese ejercicio. Estas personas viendo todo lo negativo y no sacan provecho de las cosas buenas que les pasan. Pues imagínense, Moshe fue un gran ejemplo de esto. No cualquiera hubiese tenido un corazón para soportar un pueblo casi 40 años. O sea, yo me hice el ejercicio de llevar 2 personas negativas por un año, realmente viendo quejas y eso, yo no podría, honestamente. Número 2, Moshe no le habló a la roca. Fíjese, la instrucción que le dio el Creador a Moshe se nota molesto con el pueblo. Es por eso que se ve en su forma de actuar ante un pueblo rebelde. Moshe no le habló a la roca, Moshe le golpeó a la roca. O sea, esto deja más claro cuando una persona está como que molesta o irritada.
Moshe no santificó al Creador delante del pueblo, sino que habló sus propias palabras. Escuchen ahora, rebeldes. Esto me suena cuando alguien ya está cansado y explota por todas estas cosas que han ido pasando y pasando y pasando. Es como cuando esta persona está acumulando todas estas cosas que van pasando y en algún momento explota, y esto es lo que pasa. Ahora imagínense en esta generación entrando a poseer la tierra. Hacemos otro ejercicio de esta generación entrando a la tierra. O sea, no es que aquí como que no podían. Tú dices, no, es que esta generación no podía entrar. Hubiese sido, yo creo que un error. Es por eso que el Creador da esta sentencia de que esta generación no se merecían poseer la tierra. Los actos no merecían esta recompensa. Además de que eran personas que teniendo al Creador no paraban de quejarse. Pienso que estas personas que se quejan teniéndolo todo no merecen tener lo que tienen. Es por eso que el Creador los desecha, pero mediante otra vía. Fíjense que van pasando un sinnúmero de cosas y Moshe intercede por el pueblo y el Creador pues apacigua un poco, pero aún así le somete un castigo. En este evento que pasó, el Creador decide, pues mira, ¿sabes qué? Ya no van a entrar a la tierra, no van a poseerla, la cual yo juré a sus padres, sino que su descendencia le iban a poseer los menores de 20 años. El Creador también desecha a Moshe. ¿Y esto era algo malo de ver? Pues de mi parte veo varios escenarios. Moshe ya era una persona en edad y todo el trayecto que le faltaba una vez entrando a la tierra, tal vez no era una manera de poseer la tierra para la edad que él tenía. Además que él había hecho ya mucho. Moshe ya sacó al pueblo por mano del Creador en Egipto, Moshe los lideró, les dio las instrucciones, los cargó prácticamente. Claro, el Creador cargó también al pueblo, pero Moshe fue como que esa guía para poder llegar al Creador. El Creador tomó un sucesor. Hasta en los reinados siempre habrá un sucesor. Todos tenemos que morir. Esto de un reino eterno, esto le pertenece al Creador. El hombre debe de morir una vez haya cumplido su misión. Y Moshe estaba al finalizar ya de cumplirla. Número 3. El Creador ya había visto en Moshe lo agotado que estaba. Sobrellevar un pueblo de dura cerviz puede agotar a cualquier ser humano. Aunque el Creador andaba con ellos, es una posibilidad muy grande y una misión que no cualquier hombre pudiera llevar. Moshe hizo mucho. Moshe fue una persona justa, íntegra. Moshe hizo mucho, pero claro, estaba en una edad que lo más seguro, pues ya estaba cansado, agotado, y el Creador vio eso. El Creador desecha a la congregación, incluyendo también a Aarón y a Miriam. Debemos de recordar que la vida del hombre en la tierra es por un periodo de tiempo, no es eterno. Luego vendrá un sucesor como en estos casos, que vino un sucesor de Moshe, vino un sucesor de Aarón, todo tiene un suceso, y eso lo vemos también en los reyes, todo es un suceso, el linaje, todo es un suceso. El Creador grande en misericordia, este último en las aguas de Meriba, les dejó saber al pueblo que ya era suficiente. Nadie de aquella generación iba a entrar, solo Caleb y Yehoshua. Así que teniendo estos escenarios, podemos comprender y entender del por qué Moshe ya no estaba capacitado para poseer y entrar a la tierra. Solo el Creador sabe, y por tal razón lo hizo de esta manera, al igual que lo hizo con Aarón. Seguimos con la ronda con Eric. Adelante, Eric. Sí, gracias, Shalom. Claro, es muy interesante el evento. Hay diferentes discusiones, como decía el hermano Pavel, con respecto a lo que sucedió realmente cuando a Moshe se le ordenó hablarle a la roca. Porque el capítulo 20, versículo 8, como tú también comentaste, el Eterno le dijo a Moshe: toma la vara y reúne a la congregación, tú y Aarón tu hermano, y habla a la roca, ¿cierto?, a la vista de ellos, y dará agua. Y el que hizo le pegó 2 golpes con la vara. Entonces, evidentemente ahí se discute mucho cuál fue el error de Moshe. Ya puede haber sido que no le habló a la roca, sino que la golpeó, o puede ser que no le dio la gloria al Eterno también, porque como lo vemos en el versículo 12, cuando dice: porque no creísteis en mí para santificarme ante los israelitas. O sea, a mí me da la impresión de que no lo mencionaron a él, como que él estaba dándoles el agua. Y claro, como dijo la hermana Minerva también, cuando se murió Miriam, el pueblo empezó a tener sed. Yo he visto comentarios rabínicos donde dicen que Miriam era la encargada de buscar los pozos con agua. Ella tenía esa habilidad, aunque eso no está escrito aquí, pero puede que haya sido así, que ella tenía una habilidad como para
encontrar agua, cavan un pozo y ahí beben, y ella muere y ya no tienen agua. Entonces, es como lógico. Pero aquí también lo que vemos es que Moshe, a pesar de que fue el profeta más grande, a pesar de eso, el liderazgo que tuvo, él cometió un pequeño error acá y fue sancionado. Entonces, eso muestra que los grandes líderes también pueden equivocarse, incluso el profeta más importante. Y eso también llama a la humildad a todas las personas. Si a alguien le dan un cargo de liderazgo, también tiene que mantener su humildad y hacer lo posible por hacer las cosas bien sin cometer errores, porque esos errores quizás sean sancionados también por el Eterno. Uno no sabe, el Eterno está viendo todas las cosas, dice que sus párpados ven los caminos de los hombres, ¿cierto? El espíritu es una lámpara para el Eterno, el espíritu del hombre que está en él. Hay un texto que también menciona eso. Entonces, todo lo que uno hace es susceptible de ser bendecido o ser sancionado. También después vemos cuando ocurre la muerte de Aarón y le sacan las vestiduras y se las entregan al sucesor. A mí lo que me llama la atención, ¿cierto?, que dice muchas veces la Escritura, será reunido con su pueblo, ¿cierto? Capítulo 20, versículo 26, dice, desviste a Aarón sus vestidos, viste con ellos a su hijo Eleazar, porque Aarón será reunido a su pueblo, y allí morirá. Entonces, es también interesante esto, de será reunido con su pueblo, porque el texto lo dice como que el pueblo todavía está vivo, ¿ya? A pesar de que sabemos que están durmiendo. Desde el punto de vista del judaísmo, nosotros creemos en la resurrección de los muertos. Entonces, cuando habla de que será reunido a su pueblo, es que va a quedar como en un estado como durmiendo, como en espera a la resurrección, que es la esperanza que tenemos nosotros los que estamos en este camino. Otro comentario que quería hacer es que no tenemos mikvé en el caraísmo. En el judaísmo rabínico inventaron una idea más o menos como en el siglo -1, el siglo I antes de la era común, inventaron esas piletas de purificación llamadas mikvé. Pero en el judaísmo caraíta simplemente pensamos que con una ducha uno queda limpio de las purezas menores. Estamos hablando de las impurezas menores, las que son posibles purificar con aguas corrientes, con aguas vivas, mayim hayim. Pero esto de la mikvé no ocurre en el caraísmo. Otro comentario que quería hacer es que la terminación im es masculina, es un plural masculino. La terminación plural femenino es ot, como en el caso de un hermano, que es aj, pero al decir hermanos en masculino es ajim, y el hermanas en plural, cuando es femenino, es ajot. Ese es otro comentario que quería hacer. Bueno, eso nomás quería comentar por ahora, gracias. Gracias, Eric, por el aporte. Es bueno que hayas traído pues la aclaración de la mikvé y del agua corriente, porque el agua corriente es cuando yo abro la ducha, la agua está corriente, el agua corre por el cuerpo y va al drenaje. Lo mismo pasa cuando ellos, los sacerdotes, cogen también agua y la ponen en la entrada del tabernáculo para lavarse las manos y los pies, así que esas aguas también purificaban y eran aguas que estaban en una fuente, así que hay muchas maneras de poder indagar en esto, así que no creo que sea algún problema futuro. Seguimos con la ronda con Ilian. Adelante, Ilian. Sí, gracias. Yo quería ya pasar al final del capítulo 20. Se menciona que Moshe envió mensajeros al rey de Edom, y es algo bien curioso cuando menciona, esto es lo que tu hermano Israel dice, tú sabes todas las aflicciones por las cuales hemos pasado. O sea, prácticamente le está trayendo a recuerdo al rey de Edom todas las cosas que el pueblo de Israel han pasado desde que llegaron a Misraim, a Egipto. Y es bien curioso porque esto es algo que, ¿verdad?, que vemos anteriormente, y es que Edom los edomitas es un pueblo que desciende, o sea, que sale de Saúl,
Esaú, y Esaú es el hermano gemelo de Jacob. O sea que prácticamente estos pueblos que estaban, con los que estaba el pueblo lidiando, eran familia de Jacob, de Israel. Los amonitas y los moabitas se conoce que, ¿verdad? Se dice que son descendientes de los hijos ilegítimos de Lot, cuando las hijas lo embriagaron y ¿verdad? Y abusaron de su condición para quedar embarazadas, luego que Sodoma y Gomorra se destruyen. Y pues los moabitas y los amonitas son descendencia de, ¿verdad? De ese fruto que hubo entre Lot y las hijas de él. Entonces vemos que Lot era sobrino de, todos ellos eran una conexión familiar. Y es bien interesante cómo, ¿verdad?, cómo Moshe le manda a hablar al rey de Edom, como que recuérdanos que somos familia, déjanos pasar. Y cómo el rey dice, no, por aquí no van a pasar. Y yo creo que más bien la negativa de este pueblo era porque tenían temor de que les pasara como pasó con Egipto, porque el suceso de la salida del pueblo hebreo de Egipto fue algo que tuvo que haberse conocido dentro de, ¿verdad?, de los territorios cercanos a Egipto. Y es bien interesante, ¿verdad?, ver esta dinámica de que el pueblo de Israel no quería entrar en guerra con estos pueblos, simplemente quería pues buscar un medio razonable y cordial de llegar a un acuerdo para poder pasar. Es bien interesante también en el capítulo 21, se habla de una plaga que hubo, o sea, un incidente, un castigo que el Creador le envía al pueblo porque vuelven y murmuran, vuelven y se quejan, y el Creador los castiga con, ¿verdad?, con la picadura de una serpiente. Entonces, bien interesante que el antídoto de esta, ¿verdad?, de esto es que el Creador le envía a Moshe a decir, hazte una serpiente de bronce y haz que ellos vean, o sea, que la miren y serán curados. Y es bien interesante porque pues sabemos que en Éxodo 20, cuando se habla, ¿verdad?, de los mandamientos, uno de ellos es no te harás ningún tipo de ídolo ni ningún nada que, ¿verdad?, para adoración, perdón, ningún tipo de animal, ningún tipo de cosas en la tierra o en el cielo, figuras humanas, animal, etcétera, para adoración. Pero es bien interesante porque vemos que aquí el Creador no manda que adoren a la serpiente de bronce, simplemente dice que la vean y ya. Y sabemos que, ¿verdad?, nosotros hoy en día tenemos a veces decoraciones en nuestra casa con figuras de a lo mejor de una flor, de un animal, y es una decoración, pero si tú tomas esa decoración como un tipo de adoración y te inclinas ante esas figuras, pues ya ahí tú estás incurriendo con ese mandamiento. Y es bien interesante también. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta es qué tipo de figura tú tienes en tu casa, porque hoy en día, por dar un ejemplo, está muy de moda utilizar dioses paganos, figuras de dioses paganos de otras culturas para decoración. Y yo como temerosa del Creador no voy a traer a mi casa un Buda, una figura de un para decorar mi casa, porque yo entiendo y sé que eso es una figura de idolatría, que se utiliza de idolatría en otro país, en otra cultura. Y es bien interesante también ver que más adelante en el Tanaj, en Segunda de Reyes, en el capítulo 18, en el capítulo 18:4, se habla de que el pueblo todavía, para ese entonces, para el reinado del rey Ezequías, todavía esa serpiente de bronce existía, la tenían, el pueblo la tenía y la estaban utilizando para adorarla. Y no es hasta que el rey Ezequías manda a destruir todas estas imágenes, todos estos figuras y cosas que habían hecho para adoración el pueblo de Israel. Él los manda a destruir todas esas cosas y hasta incluso incluye en esa
destrucción, perdóneme, en esa destrucción la serpiente de bronce, que es bien interesante ver que para ese entonces la serpiente de bronce no ya su utilidad fue, o sea, eso el creador lo mandó a hacerlo para un propósito en un momento indicado y ya después de ahí no era útil. Entonces no tenía ningún tipo de importancia tener que seguir guardándola, y vemos que el pueblo de Israel la guardó y más adelante cayó en idolatría con ese artefacto. Y es bien, ¿verdad?, bien interesante traer estos temas dentro de la parashá, mencionarlos, ¿verdad?, porque son cosas que podemos tomar como ejemplo y aprender de estas cosas. Y otra cosa que quería mencionar también para terminar es que al final de esta parashá vemos que el pueblo prácticamente llega a las fronteras de Israel, o sea, de Canaán. Ellos, de donde están, ellos pueden ver la tierra, pueden apreciar lo que, ¿verdad?, lo que se perdieron, porque prácticamente cuando llegan allí, los que ya iban a morir antes de entrar, como lo fue Moshe, ¿verdad?, que solamente tuvieron la oportunidad de apreciar, ¿verdad?, la tierra, pero no entrar a ella. Y es algo como cuando tú tienes algo que tú deseas y lo tienes casi cerca de tu mano, pero no llegas a alcanzarlo. Pues debe haber sido algo triste, especialmente para Moshe, pero a la misma vez gratificante ver que el Creador cumplió con su palabra en llevarlos allí. Y nada, eso es lo que quería añadir. Podemos seguir con la ronda. Gracias. Gracias, Irlen, por el aporte. Seguimos con la ronda con Minerva. Adelante, Minerva. Sí, solamente quería aclarar algo sobre lo de las aguas. Cuando yo estaba diciendo lo de las aguas que se asociaban con la muerte de Miriam, quise decir la pluralidad de aguas, si es Mayim, si IM correcto es masculino o T es femenino, pero quise asociarlo con, que no lo traje, pero sí es que quería asociarlo con, obviamente es una interpretación rabínica, pero creo que fue importante en la parte en que muere Miriam. Se dice que en el Génesis, cuando el Creador separa las aguas de arriba con las aguas de abajo, se muestra el aspecto masculino y femenino de la creación, dándole un carácter masculino a las aguas de arriba y un carácter femenino a las aguas de abajo. Entonces, aunque es Mayim, que es plural masculino, obviamente, pero al decir aguas, al intercalarla con la muerte de Miriam, se habla de las aguas femeninas, que fueron las aguas que se dividieron abajo, que por eso es que más tarde se habla de las aguas de la contienda. Pero obviamente son comentarios rabínicos que lo quise incorporar con la muerte de Miriam, asociarlo porque ella estaba asociada con las aguas, y al ella morir, pues obviamente pues el pueblo dejó de recibir agua. También hay otro comentario que se refiere que en este tiempo, ese tipo de lo que hacía Miriam con las aguas es un tipo de profecía muy diferente a lo que hacía Moshe y Aarón. El tipo de profecía estaba relacionada con las aguas de Miriam. Por eso luego ustedes ven que se habla de cuando él golpea, que el Eterno le dice, háblale a la roca. Al hablar es un tipo de proferir, o sea, verbalizar, hablar, un tipo de profecía, como un tipo de profetizar a la roca, y sin embargo, él no habló, sino que golpeó. Entonces vemos aquí la fuerza de quizás masculina, de lo que él entiende que él lo tiene que hacer. Entonces, pues, eso es lo que quise más o menos que transpira a través del tema del agua y lo que ocurrió, las aguas todas estas aguas de las contiendas, todo esto, para que se vea también la importancia del aspecto femenino de Miriam con el crecimiento del pueblo y el avance del pueblo, porque el pueblo se atasca, le pregunta a Moshe, y todo esto ocurre a la muerte de Miriam. Pero gracias por la aclaración, Eric. Sí, es importante porque nos están oyendo, obviamente, y es muy importante la aclaración. Y también quería comentar sobre la muerte de Aarón, que dice que él se iba a reunir con su pueblo. Entonces vemos cómo nosotros podemos percibir la muerte como no una terminación,
sino como una reunión, es lugar de reunión. Entonces nos da un aspecto de esperanza al hablar de la muerte, no tan solo que una terminación, sino que voy a un lugar de reunión. Es un aspecto que nos da una esperanza y como que se percibe bonito, no con una tristeza. Sí nos da tristeza, obviamente, los que estamos vivos, pero sabemos que dice el Creador, que se va a reunir con sus antepasados. Entonces es una esperanza para nosotros que nosotros vamos a reunir con nuestros antepasados, con Moshe, con Aarón, con todas estas personas que también son parte de nuestros antepasados. Pues nada, eso es lo que quería aclarar. Gracias. Gracias, Minerva, por el aporte. Seguimos con Pavel. Adelante, Pavel. No tengo más nada que decir por ahora, gracias. Gracias, Pavel. Rapidito, para concluir y finalizar, dice aquí de Devarim 2, del 2 al 8, para poder comprender que el Creador, ¿verdad?, no dejó pasar a Israel por el territorio de esa. Finalmente el Creador me dijo a mí: ya han estado circulando en esta montaña por suficiente tiempo, diríjanse al norte. Y dada esta orden al pueblo, pasarán por el desierto de sus parientes los hijos de Saf, que viven en Seir. Ellos tendrán temor de ustedes, así que tengan cuidado y no se metan en peleas con ellos, porque yo no voy a darles nada de su tierra. No, ni siquiera para pararse sobre un pie, puesto que ya he dado el monte Seir a Esaf como su posesión. Pregúntenles, páguenles con dinero por la comida que coman y páguenles dinero por el agua que beban, ya que el Creador se los ha bendecido en todo lo que sus manos han producido. Él sabe que ustedes han estado viajando por este vasto desierto. Estos 40 años, el Creador su Elohim ha estado con ustedes y nada les ha faltado. Así que pasamos a nuestros parientes, los hijos de Saf, que vivían en Seir. Dejamos el camino por el Arab, desde Eliad a Esión, Geber, y nos volvimos para ir por el monte, por el desierto a Moab. Así que es bien interesante lo que dice este capítulo. Mientras en la parashá que estamos leyendo dice que ellos no pasaron. Entonces vemos aquí en Devarim 23, 5 al 7, pero el Creador tu Elohim no escuchó a Bilam, más bien el Creador tu Elohim volvió la maldición en bendición para ti, porque el Creador tu Elohim te amaba. Así que nunca buscarás la paz o el bienestar de ellos por todo el tiempo que vivas, pero no detestarán a un edomí, porque él es tu hermano, y no detestará a un israelín, porque viviste como extranjero en la tierra de ellos. Así que es bien interesante ver estas comparativas, porque el Creador en ningún momento, a pesar de que le había dado la tierra de Edom, de Saf, que es Edom, es lo mismo, le dio una inclusión a Israel como que, miren, si se ponen a pelear con ellos, yo no les voy a dar nada de ellos, porque ya yo he dicho que, ellos, yo los he prosperado a ellos también, así que él es tu hermano y no se pongan con eso, porque yo no les voy a dar nada de ellos. Así que por eso es que vemos que Moshe le hace esta súplica, y él dice, no pasará, pero no pasará a través de ellos. Mira lo que dicen en Jueces 11:16, Shoftim 11:16. Dice, sino que cuando él subió de Misrayim, caminó por medio del desierto del Mar Rojo y arribó en Kadesh. Entonces Israel envió mensajeros al rey de Edom para decir, por favor, déjenos pasar por su tierra. Pero el rey de Edom no los dejó. También envió un mensaje similar al rey de Moab, pero tampoco él los dejó. Así que Israel se quedó en Kadesh. Entonces ellos caminaron por el desierto por alrededor del territorio de Edom y el territorio de Moab. O sea, que sí les permitieron por alrededor de su territorio. Lo que no dejaron fue atravesar el territorio. Tal vez ellos tenían miedo, pero sí les permitieron por alrededor. Así que no hay una contradicción. Traigo esto porque hay gente que dice, no, pero dice que no los dejó pasar, pero en un capítulo dice que sí los dejó pasar. Pero no, aquí se aclara un poquito más el asunto. Así, pero el rey de Edom no los dejó. También vi un mensaje similar al rey de Moab, pero tampoco él los dejó, así que Israel se quedó en Kadesh. Entonces ellos caminaron por el desierto por alrededor del territorio de Edom y el territorio de Moab. Pasaron por la frontera de Moab y acamparon al otro lado de Arnón. Pero ellos no cruzaron la frontera de Moab porque Arnón era de la frontera de Moab. Así que Israel envió mensajeros a Sihón, rey de los Emorí, y al rey de Heshbón con este mensaje: por favor, déjenos pasar por tu tierra a nuestro propio lugar. Por si no nada. Lo que quería traer aquí era que esta comparativa de que no hay un error, sí, ellos pasaron por el borde, pero no atravesaron. Y un dato bien curioso e interesante es que en Jueces, este capítulo que ya habíamos Yiftach, que lo habíamos leído, que fue el que hizo promesa a su hija, que juró por su hijo, y salió su hija a recibirlo.
él sabe de ese relato. Eso quiere decir que sí, la Torá se leía, la Torá se conocía, el pueblo sabía de todo eso, así que lo traigo como dato interesante y curioso de que a este entonces todavía se sabía de la historia de Israel con detalle. No sé si alguien más tenga alguna duda, alguna pregunta, algún aporte final que quiera dar. Si no, les deseo a todos Shavuot Tov. Chau a todos. Chau a todos. Shavuot Chau a Tov. todos. Shavuot Tov.